No parece estar sorprendida. Sí, lo estoy. Lo que ocurre es que aún no lo he asumido. A estas alturas estaba muy tranquila, pensé que lo había dejado todo bien atado. Lo malo de las cosas que se atan es que siempre queda un pedazo de cuerda para ir tirando y deshaciendo la madeja. Aunque no crea que fue nada fácil, de hecho, lo he logrado por muy poco. Antonia no hizo ningún comentario, pero Manuel captó en su semblante una mezcla de frustración, de sorpresa e incluso de la inevitable curiosidad por conocer por qué se había frustrado su plan. Imagino que se estará preguntando cómo la logré descubrir. Como le dije, no lo esperaba. Intuía que mi desaparición final era un poco forzada, pero esperaba que me diesen por desaparecida y que archivasen el caso al no producirse más muertes. Tiene toda la razón, y oficialmente así fue dada por muerta. Aunque lo que me hizo sospechar no fue su desaparición final en el mar, sino el error de haberse dejado atrapar. No entiendo lo que quiere decir. Yo no me dejé atrapar. No directamente. Según la fui conociendo, aprecié que me encontraba ante una persona muy inteligente, que siempre estaba un paso por delante de cualquier actuación policial, lo que no encajaba con el último error. Y me pregunté si también lo había planificado hasta el momento, cómo era posible un fallo que la pusiera ante un riesgo de detención o ante un peligro mortal cuando siempre había eludido el riesgo. Eso me hizo pensar en si existía alguna otra alternativa. Antonia permanecía en silencio, sin duda, pensando que para su desgracia ese inspector se había hecho demasiadas preguntas. Así que continuaba Manuel. Analicé el sistema que utilizó para engañarnos. Primero nos hizo seguir a unas tarjetas que estaban en poder de otras mujeres. Después localizar un arma cuando en realidad había muchas. Más tarde me di cuenta de que intentábamos localizar a una francotiradora que nunca existió. Así que llegué a la conclusión de que lo último que faltaba para el engaño total era que la persona que estábamos siguiendo no existiese. Desgraciadamente, esa hipótesis se quebraba ante la evidencia de que usted la que había planificado todo y que tenía una vida totalmente localizada, así que permanecí bastante tiempo perdido. Su coartada era demasiado compleja como para verla a simple vista. Antonia siguió sin efectuar ningún comentario, dejando que Manuel siguiese la exposición. ¿Sabía usted que su nombre en clave era número primo? No. Entonces tampoco sabrá que se puso ese nombre porque aparentemente estaba desvinculada de todos, familia, trabajo, amigos, etc. Evidentemente no lo sabía. Pues esa fue la pista que me puso en camino, fue algo aparentemente intrascendente, y era que en realidad nadie la hubiera visto en los últimos años más que en breves apariciones fugaces. Puede parecer que ese detalle no tuviese importancia, pero esa falta de vida pública en la sociedad actual no es fácil. Uno está sometido a muchos contactos vecinos donde vive, donde realizan habitualmente las compras, donde trabajan, pasando por el médico, los bancos o la administración pública, la iglesia, los clubs, etc. Me pareció una situación muy extraña que no existiese ni un solo rastro continuado, parecía como si en el fondo no existiese, y me hizo pensar que debería tener vida social pero que la desarrollaba con otra identidad. Antonia rompió el silencio. Ha sido usted muy sagaz. Más que nada perseverante, ya que inicialmente fue solo una hipótesis sin mayor valor, que exigió que se fuese perfilando con la incorporación de ciertos elementos. El examen de su piso sin señales de estar habitado confirmó la posibilidad de que adoptase la identidad falsa desde hacía algún tiempo. La forma de cometer los crímenes no implicaba que usted estuviese presente, por lo que podría estar haciendo otra vida lejos de los lugares de los atentados, lo que permitía simultanear un trabajo y una aparente vida normal. Después seguí pensando qué tipo de vida desearía llevar. Sentía la corazonada que, como había renunciado a toda su vida anterior, lo único que le quedaba era su trabajo, lo que sabía hacer. Busqué entre ingenieros o técnicos industriales que habían encontrado trabajo en los últimos 5 años, y acotando por edad y otras circunstancias, llegué hasta su empresa y usted. Lo que no fue tan fácil, pues he tardado más de 2 meses en ir descartando a otras candidatas. Como ve, fue fruto de una serie de intuiciones unida a la investigación y a la suerte de que se haya quedado en España. Pero no se trata de un éxito, después de todo llegamos tarde, fuimos demasiado torpes para detenerla en su momento. No lo crea, infravaloré la rapidez de su equipo para detectar las tarjetas y para neutralizar todas las armas, y respecto a las operaciones para establecer un cerco, si realmente hubiese actuado personalmente de francotiradora me habrían detenido. Aunque siempre conservaba la ventaja de conocer sus protocolos policiales de actuación estándar, tal y como yo había previsto.
Lo que desconocía es que existía una línea independiente de investigación. Entonces, espero que mi explicación habrá satisfecho su lógica curiosidad. Sí, como usted bien ha dicho, siempre hay un cabo suelto. Ahora desearía que me aclarase algunas dudas. Como puede comprender, ya no tengo ninguna prisa y le puedo dedicar todo el tiempo que necesite. Espere que pida otro café y nos lo tomamos con calma. ¿Quiere usted otro? Sí, gracias. Antonia se levantó y se acercó hasta la barra. Mientras, Manuel la observaba, sorprendiéndole la tranquilidad que aparentaba mostrar ante esta situación. Durante unos segundos pensó si aprovecharía para salir corriendo, aprovechándose de la diferencia de edad, pero con la misma tranquilidad volvió a la mesa sujetando las 2 tazas con un pulso firme, se sentó y se dirigió a Manuel. ¿Qué desea saber? Antes de nada, ¿cómo hizo para hundir el barco y salir viva con ese mar? No fue difícil, y me extraña que no lo haya imaginado ya que, como usted dice, dedujo mi tipo de conducta. En realidad usted tenía razón, nunca me expuse a ningún riesgo. Evidentemente si quería aparentar que me había muerto pero sin tener que exhibir mi cadáver, la opción más razonable era que el océano sirviese de coartada. Y para ello preparé varios barcos en los distintos puertos deportivos, a la espera de en qué ciudad actuarían. ¿Cómo sabía que elegiríamos una ciudad con puerto? Tenía la confianza de que se elegiría alguna ciudad junto al mar porque así limitarían las rutas de escape. Manuel la interrumpió con un comentario. Resulta curioso pensar que, cuando le estábamos preparando la trampa, en realidad nos íbamos metiendo en la suya. Ese era el plan. Cuando anunciaron la reunión de HB en Gecho, me di cuenta de que el sistema de alarma del local era posible activarlo por medio de un dispositivo de interferencias a control remoto. Respecto al barco, fui yo la que coloqué el sistema de alarma, lo que me permitió activarlo y alertarles sobre el robo. Claro, menudo fallo, no se investigó quién hizo la instalación del barco, todos presumimos ingenuamente que había sido robado al azar. Esa era mi intención. Primero activé la alarma del local de HB y 15 minutos después activé la alarma de barco. Curiosamente el mayor problema fue cómo librar las amarras del barco que lo sujetaban al muelle. Nunca se me ocurrió. Lógico, ya que pensaba que fue una persona la que robó el barco. Para solucionarlo tuve que diseñar unas cornamusas especiales, que accionadas hidráulicamente por control remoto se ocultaban liberando los cabos de amarre. Después encendí los motores, controlando a distancia con un dispositivo conectado a un teléfono móvil, como hacía con los rifles. La siguiente complicación fue la de salir del puerto. Tuve que colocar una cámara de televisión conectada a un ordenador para que dirigiera la salida conectada al piloto automático. Esos 500 metros fueron los más difíciles de programar, porque tenía que tener en cuenta la posibilidad de que otros barcos estuviesen fondeados en lugares no previstos o entrase alguno en el puerto, pero tuve suerte y esa noche no hubo incidentes. Una vez solucionados los mayores problemas, y ya en el mar, lo envié siguiendo una ruta programada. No fue difícil pues el barco llevaba piloto automático conectado a un GPS, de tal forma que aunque las olas lo apartasen de su ruta siempre volvía a ella, y además parecía que lo estaban pilotando. Deduzco que todos esos operativos son muy complejos como para eliminarlos con una sencilla explosión. Sí, eran complejos, pero todo ese sistema estuvo siempre instalado y simulado dentro del equipo de navegación. Supuse que lo máximo que harían sería investigar el hundimiento pero no izarían el barco. Aún así no creo que lo descubriesen tan fácilmente si no investigaban a fondo el equipo informático, entre otras razones porque lo camuflé bien para que el dueño no se percatase. Hoy los barcos están llenos de electrónica y nadie tiene ni idea de para qué es tanto cable. Tiene razón, ni el dueño ni nosotros. Lo que no fue tan sutil fue la forma de hundir el barco. Porque no era necesario, ya que ustedes pensaban que llevaba explosivos, para justificar mi desaparición. En realidad los coloqué en el barco unos meses antes simulando una revisión del equipo. Como puede apreciar no fue tan difícil. ¿Dónde consiguió los explosivos? Los explosivos son fáciles de hacer para el que conoce algo de química. De todas formas la treta no me parece tan perfecta, de hecho tiene muchas deficiencias, como por ejemplo podríamos haber abordado el barco y ver que no iba nadie. Resultaba muy improbable. Escogí un barco rápido y lo hice avanzar a toda máquina en medio de las olas, lo que además de impedir que lo abordasen me aseguraba que cuando lo hiciese explotar no se encontrase nadie cerca. También podíamos no haber deducido el vínculo entre el robo del barco y la alarma del Congreso. Tiene razón, tuve algo de suerte.
aunque en realidad no la necesitaba. Entonces, ¿no le preocupaba que fallase su plan? Técnicamente hablando, el problema de la deficiencia en la ejecución de una fase del proyecto es que comprometa la viabilidad del mismo, y en este caso no estaba comprometida. Disculpe, pero no lo entiendo. Quiero decir que, aunque hubiese fallado ese plan, yo podría poner en marcha otro de nuevo. Después de todo, el barco se habría dado por robado y desaparecido. Manuel estaba cada vez más asombrado, era consciente de que se enfrentaba a una persona calculadora y minuciosa, pero con cada explicación se daba cuenta de lo perfecto que había planificado cada uno de sus pasos. Fuimos demasiados confiados, siempre pensamos que iba en el barco, lo que no nos dejaba otra salida que darla por desaparecida. Pero entonces dijo, dándose cuenta de algo nuevo, si fue premeditado, ya tenía pensado desaparecer en ese momento y dejar de cometer asesinatos. Sí, en efecto, ya había decidido que cesasen las muertes. ¿Y cuál fue el motivo que le condujo a dejar de vengarse? ¿Se cansó de matar? Yo no me considero una asesina y desde luego no encuentro ningún placer en matar. También está confundido si cree que solo lo he hecho por venganza, pues desde el mismo día del atentado he sido plenamente consciente de que la muerte de los asesinos no hará que disminuya mi dolor por la pérdida de mi familia. A Manuel le asombró la serenidad y convencimiento con que se expresó, con la sangre fría de sus acciones, pero todo lo que le había dicho no encajaba. Comprenderá que me resulte difícil creerla. Las muertes fueron claros asesinatos y el móvil evidente es la venganza. No intento justificarme para eludir mi responsabilidad, pero mis acciones no tienen que ver con la venganza en sentido literal, ni con un número de muertes determinadas. Mi objetivo esencial era acabar con las muertes de más inocentes, y todo lo que hice fue para que se consiguiese un acuerdo de paz y cesase definitivamente la violencia. Por eso cuando se alcanzó la solución política y se renunció a la violencia, vi cumplido mi fin y dejé de actuar. Le sorprendió esta confesión, él siempre había considerado que la venganza era el móvil y no el proteger a otras personas. En todo caso no estaba convencido de que fuese la verdadera razón. Ha de reconocer que utilizó unos medios un tanto expeditivos para buscar la paz. Si duran un poco más las negociaciones, no habría quedado un solo miembro de HB o de ETA con el que firmar el acuerdo. Antonia sonrió ante el cínico comentario. Me pareció el mejor método o, cuando menos, el más justo. Quise que aquellos terroristas que buscaban sus fines por medio de la violencia y estaban dispuestos a sacrificar inocentes amparados por esa causa, se sacrificasen ellos mismos y no a los inocentes. No parecía que se acabase de inventar esa disculpa, y su razonamiento resultaba coherente, aunque Manuel quiso saber hasta dónde había llegado en su justificación. No llegó a entender esa teoría del sacrificio. Es sencillo. Imagino que tendrá claro que la estrategia de ETA era provocar muertes para presionar a la sociedad y al gobierno a que accediesen a sus pretensiones de independencia. Esa fue siempre su línea de actuación: crear el terror social. Pues yo dejé que ETA siguiese utilizando esta misma estrategia, aunque invertí el criterio de las víctimas, establecí que muriesen ellos y no los pacíficos. ¿Y con eso creyó que alcanzaría la paz? ¿Tiene idea de cómo se ha intentado vengar ETA de sus acciones? Todas esas respuestas no afectaban al desarrollo del proyecto. Es un principio básico que a toda acción corresponde una reacción, por lo que era totalmente previsible que la respuesta directa de ETA fuese la venganza. Como le estaba diciendo, lo realmente trascendente fue que mis acciones debilitaron a ETA y la inclinaron a tener que adoptar actitudes más pacíficas, y simultáneamente forcé con su victimismo a que el gobierno redujese sus pretensiones y se pudiese alcanzar un acuerdo de paz. Manuel se quedó pensando que no solo tenía sentido, sino que en menos de un año había acabado con todo el problema de la violencia en el País Vasco. Parece olvidar que ambos han utilizado la violencia extrema para conseguir sus objetivos, lo que le hace igual de reprochable. Puede ser, eso depende del juicio de cada persona. De todas formas sigo considerando que no se trata de asesinatos. Ellos al elegir el camino de la violencia asumieron la muerte como un riesgo aceptable. Si quiere, compárelo con el militar que va a la guerra. Prefiere matar, pero asume como riesgo que pueda morir. Nadie cuestiona que en las guerras las víctimas inocentes son los civiles, en cambio los militares luchan y cuando mueren no se consideran asesinados. Se sentía sorprendido porque su lógica seguía sin mostrar fisuras, pero evidentemente no estaba ahí para darle la razón. No me acaba de convencer.
Después de todo, si buscaba la paz y no una venganza, al menos podría haber evitado la muerte de los presos. Desgraciadamente era necesario para obtener un consenso social. La excarcelación de los presos era uno de los elementos más difíciles de negociar y que obstaculizaba cualquier acuerdo de paz. Yo calculé que el gobierno y la sociedad no se opondrían a que excarcelen a enfermos terminales y reunificasen al resto en cárceles vascas con condenas muy reducidas, de tal forma que en unos años estuviesen todos en la calle. Aunque solo estuviesen contaminados una parte, bastaba para obtener el consentimiento social de la excarcelación de todos. Además, ¿no se preguntó por qué utilicé ese método? Imagino que por oportunidad. En realidad fue porque una persona expuesta puede tardar muchos años en presentar síntomas, por lo que resultaba muy fácil catalogar a todos como enfermos y excarcelarlos. Sin duda había estudiado a fondo esa posibilidad, ya que en el Código Penal se contempla esa posibilidad con los enfermos graves. Entonces, ¿por qué decidió matar en las ciudades? Lo podría haber evitado, ya eran suficientes muertes las que provocaría en las cárceles. Se trataba de dos formas de presión diferentes. Para alcanzar la paz era necesaria la voluntad del gobierno, pero también la de ETA. Había que crear una tensión mantenida en la organización, en donde se viese constantemente amenazada. Les obligué a que cada vez se escondiesen más, y en definitiva que perdiesen capacidad combativa y protagonismo público. Además mermé sus filas y la confianza de sus seguidores, que ya no se encontraban protegidos. Por último, al ser ellos las víctimas y no los asesinos, creaba en el resto del país un clima más favorable para llegar a cualquier acuerdo negociado, aunque exigiese alguna concesión. Ese razonamiento no me resulta totalmente válido. Igualmente podría haber optado por presionar al gobierno en lugar de ETA para forzar la paz. Sí, pero quien mató a mi familia fue ETA. Si el gobierno fuese el culpable, sería el que recibiría las consecuencias, no lo dude. Manuel miró a Antonia, que mantenía una mirada fría y determinante, y no dudó ni por un momento que habría descargado su ira vengativa sobre cualquier organización o estado si hubiesen sido los causantes de la muerte de su familia. Por lo que veo, ha querido cambiar la historia individualmente. ¿No cree que es demasiado pretenciosa? Soy consciente de que una persona sola no puede cambiarlo todo, pero en este caso la situación era propicia. En ajedrez, cuando las partes tienen todas las piezas posicionadas y en un aparente equilibrio táctico, que se decante la victoria puede depender de la posición de un solo peón. La situación política estaba equilibrada y yo fui ese pequeño elemento que hizo resolver la partida. Maldito ajedrez, pensó. La perfección de previsión y cálculo que había desarrollado Antonia era la base de la seguridad y la práctica perfección con las que había actuado. Pero no pensaba darle la razón a esa lógica analítica. Me siguen sin convencer sus argumentos, veo en sus actos más una venganza que una acción política. ¿Y tanta diferencia cree que hay entre una y otra? La única que yo aprecio es que la venganza es individual y mientras el llamado gobierno o la propia justicia son institucionales, pero en esencia es el mismo concepto. Eso es mucho decir, las decisiones de las instituciones son equilibradas y justas. ¿Equilibradas? Si en este país un terrorista mata a un ciudadano por una acción política, no se ponen a discutir si es procedente o justa la reivindicación, o si tienen que resolverlo en un plebiscito, sencillamente detienen al terrorista y lo meten en la cárcel, y ni siquiera se molestan en enviarlo al psicólogo para convencerle de que está mal lo que hace. Yo he actuado de forma mucho más coherente. Si matan a mi familia unos terroristas por una causa, en efecto he respondido matando a los asesinos, pero he solucionado el problema del terrorismo dándole la solución política. Es así de sencillo y de justo. Mejor dicho, así de radical, no es proporcionado ni justo. Usted cree que al haber optado por matar mi solución resulta más extrema, pero si lo analiza racionalmente es muy moderada y proporcionada. Para ETA que maten a una docena o cientos de personas entre miles de seguidores no es relevante a efectos de continuar su política. Para mí, la muerte de mi marido y mi hija lo ha sido todo. Analícelo de esta manera: ellos me quitaron todo, y yo solo les he quitado una parte. Ellos me impiden continuar con una familia y yo no les impido seguir con su política. Como ve, proporcionalmente a lo que cada uno pierde, el sacrificio que he exigido a ETA ha sido más reducido comparado con el mío. La muerte de su familia forma parte de las concesiones que tiene que hacer cada uno a la sociedad ante la amenaza de unos terroristas.
El sacrificio tiene que ser aceptado para que sea válido, y ni yo ni mi familia hemos mostrado nunca esa voluntad. No nos han preguntado si queríamos llevar escolta o si aceptábamos ser unas posibles víctimas. Lo que plantea es imposible, hay riesgos que la sociedad debe estar dispuesta a asumir por la libertad común. No estoy de acuerdo, usted confunde la disposición con la imposición. Le aseguro que si pregunta a las madres españolas o de cualquier comunidad quiénes están dispuestos a sacrificarse por la unidad de España, no creo que pudiera contar con la palma de una mano a los mártires voluntarios. El gobierno desea ejercer el poder que les permita disfrutar de situaciones privilegiadas mientras se protegen con escoltas, en tanto que a los ciudadanos con los que no se cuenta, excepto para que paguen los impuestos que mantengan el poder, se les impone que asuman todos los riesgos y sacrificios. No todo es tan sencillo, el ideal de la libertad lleva consigo penalidades. No me intente convencer con esas palabrerías, ni yo ni ningún padre jamás sacrificaría a su familia por un ideal tan absurdo. Prefiero irme a vivir a otro país y dejar que se maten entre ustedes con sus ideologías, sus principios y sus banderas. Manuel, más acostumbrado a acatar las leyes que a cuestionarlas, no tenía argumentos ni ganas para rebatir estos razonamientos, por lo que decidió desviar la conversación hacia otras cuestiones de su interés. No creo que lleguemos a ningún consenso, por lo que resulta inútil seguir debatiendo esas cuestiones. Será mejor que nos limitemos a seguir aclarando otras dudas. Estoy de acuerdo, los actos siempre son objetivos a diferencia de las opiniones. Hay una cuestión que desde el principio me pregunté, y que no he logrado aclarar. ¿Por qué se dio a conocer desde un primer momento? ¿Fue solo para desviar las investigaciones y que persiguiesen a una persona que no existía? No, esa solo fue una consecuencia oportuna. El motivo de descubrir mi identidad fue que si pretendía forzar una paz con violencia no podía dejar que se pensase que el gobierno tenía nada que ver con las muertes. Así pues tenía que demostrar que el asesino era una persona independiente y que actuaba por motivos de venganza, lo que dejaría a ETA sin capacidad de respuesta política contra el gobierno. Por eso, además de identificarme, exigí que se hiciese público mi nombre, el mensaje iba dirigido a ETA y a la sociedad, no al ministerio. ¿Y por qué no lo mando directamente a los periódicos? Quería que ustedes tuviesen tiempo para preparar la noticia. Es diferente que el ministro haya descubierto a la asesina, que un periodista cuestione si está involucrado el gobierno con una asesina. ¿Por qué en sus primeras cartas exigía que se publicasen y en las últimas no? Respecto a la carta sobre la contaminación en la cárcel era para dar a conocer la situación, pues si no podría haber quedado durante mucho tiempo desconocida, pero sería perjudicial que se comunicase a la sociedad de una forma no planificada. La carta sobre las bombas solo servía para hacer creer que pretendía realizar un atentado y justificar con ello mi huida y desaparición. No quería que se publicase, pues si HB se sentía amenazada podría suspender el Congreso y me quedaría sin coartada. Y la última, al ser un correo electrónico, nunca pensé que la darían publicidad ante la falta de certeza sobre su origen, además implicaría mantener la posibilidad de que seguía viva, lo que evidentemente no le interesaba al gobierno. Es verdad, la última carta. ¿Por qué nos la envió? Se ponía en evidencia, cuando todos ya la creían muerta. En realidad fue una trampa para personas inteligentes. Un análisis simple indicaría que seguía viva a la vista del correo electrónico. Pero una persona inteligente, acostumbrada a buscar muchas interpretaciones, podría interpretar que fue mi último intento por mantener mi presencia aún después de muerta. Como calculé, si así se consideraba, ayudaría a cerrar la investigación definitivamente. Es increíble, nos engañó aprovechando la obcecación de la inteligencia. Ahora lo entiendo todo. Ya ha satisfecho toda su curiosidad. Por ahora, solo una última duda. ¿Cómo consiguió el cobalto? Me hice con él en Brasil, no sé si se acordará que es el país donde hace años en un basurero apareció cobalto radiactivo y los niños jugaban con él. Como se puede imaginar con ese ejemplo de seguridad en los hospitales, no tuve mucho problema en obtenerlo a cambio de una suculenta propina. Entonces. Imagino que está afectada, comentó con cierto eufemismo. No, no entraba en mis planes suicidarme lentamente, respondió con ironía. Para evitar contaminarme con la manipulación del cobalto utilicé un tren de montaje robotizado y automático. Diseñé los planos y los envié a Japón, donde lo realizaron como si se tratase un montaje de un pequeño circuito robótico.
El material con el que tenía que trabajar era muy reducido, así que el sistema de montaje en realidad no ocupaba más de 2 mesas. Lo introduje todo en un camión sellado con plomo y cuando finalicé el trabajo lo enterré en una cantera abandonada, con claros avisos de elementos radiactivos por si alguien lo descubre, así que como ve no deje ninguna contaminación. ¿Está segura de que no está contaminada? He oído que es un material muy radiactivo. Estoy segura. Tomé muchas precauciones y el trabajo lo hizo todo el robot. Además utilicé dosímetros para controlar en todo momento la exposición a la radiación, y pude comprobar que no llegué a recibir ninguna dosis sensible. Imagino que eso le habrá llevado algún tiempo. ¿Cómo hizo para irse a Brasil y seguir trabajando sin levantar sospechas? Fue sencillo, recuerde que estamos en un mundo capitalista que se mueve por dinero. Convencí a la empresa de que tenía un buen negocio, y cuando regresé de Brasil traje un pedido muy suculento. No me costó conseguirlo, forcé la venta bajando precio y poniendo yo la diferencia, la empresa se quedó muy satisfecha y no sospechó nada. Entonces, una vez fabricados los medallones, simuló la muerte de la viuda para regalarlos a los presos de ETA. No hizo falta. Hice enviar los medallones a España por correo desde un abogado de Brasil a un notario del País Vasco con instrucciones muy claras de cómo entregarlo a los miembros de ETA encarcelados, acompañándolo de un suculento cheque por sus servicios de albacea. Según me dijo el abogado, era un mandato simple y no tenía que justificar ningún fallecimiento. Pudo haber causado una desgracia aún mayor. Por suerte no se contaminaron más que los que llevaban los medallones. No fue suerte, lo había previsto. Aquellos presos que no quisieron los medallones tenían que devolverlos en la caja sellada al notario, y este me los hizo llegar por un abogado en el País Vasco. Después los enterré en una mina de carbón abandonada con avisos de su peligro sobre la radiación. No olvide que llevaba el símbolo de ETA, nunca lo utilizarían como un juguete o un regalo. Bien, creo que ahora ya he satisfecho toda mi curiosidad. ¿Tiene usted alguna duda? No, y considero que ya es la hora de asumir lo inevitable. Solo espero que el juicio sea breve, ya que le anticipo que no negaré ningún asesinato, lo que facilitará el proceso. Tampoco estoy dispuesta a discutir la sentencia ya que es algo que ya he asumido y aceptaré la mayor pena que soliciten, ya sea el fiscal o la acusación particular de HB, por lo que se debería dictar una sentencia inmediata y sin dilatar la fase instrucción. No se preocupe por eso, evitaré convertir el juicio en un circo y alargar lo inevitable. ¿Le da igual qué pena le caiga? ¿No quiere defenderse? ¿Para qué? Según la legislación penal española, hay un plazo máximo de cumplimiento de las penas de unos 30 años, por lo que da igual que me condene a 3.000 años por cientos de asesinatos. Y por otra parte, no pensará que tengo alguna defensa como para salir inocente y no quiero darles el privilegio de acogerme a la locura como eximente. Manuel captó que Antonia se expresaba con un conocimiento preciso de las leyes y del sistema procesal penal, lo que indicaba que hasta había calculado esta eventualidad y la aceptaba como algo inevitable o por lo menos perfectamente asumible. Manuel tomó un sorbo de café, antes de entrar en el tema más delicado. Mucho me temo que la cuestión no es tan sencilla de solucionar, después de todo usted ya murió oficialmente y no hay mucho interés en que resucite. No entiendo lo que quiere decir. Al gobierno no le interesa reactivarla, pues tendría que reconocer su error y juzgarla. Herri Batasuna tiene a sus mártires y no desea que se cuestionen estos al replantear el derecho a la venganza en un juicio. Al Vino le gusta que un vasco sea el asesino público número 1 y que sea juzgado ante el resto de España. Y al resto de los partidos, como no pueden utilizar este hecho en contra del gobierno, no están interesados en remover esta cuestión. En definitiva, a nadie le interesa que vuelva a la vida, todos están muy satisfechos con su desaparición y presunta muerte. Comprendo, mostrándose sorprendida. Entonces quieren que desaparezca extraoficialmente y que aparezca como un accidente, algo así como un cadáver desconocido. ¿Sabe? Podría no estar de acuerdo y exigir un juicio, pero no me importa mi futuro, y en cierta medida no tengo derecho a exigir vivir más si he acortado tantas vidas. Aunque sí tengo una exigencia, quiero beneficiar a mis familiares con un seguro de vida con mi actual identidad, así que podría aparentar ser un accidente, no creo que fuese complicado para ustedes. Esos comentarios lo dejaron durante unos segundos sin capacidad de reaccionar. No esperaba que asumiese el morir como una consecuencia natural de todos sus actos. Me temo que no me he explicado convenientemente, dijo expresándose pausadamente, para usted es una cuestión de ser consecuente, y como su conducta no fue legal solo puede merecer la cárcel o la muerte.
Pero para el gobierno esta cuestión ha sido siempre una cuestión política, y como ya le he dicho, su retorno solo les causaría problemas. La mejor solución es olvidarse de su existencia. Después de todo, no creo que usted tenga mucha intención de desvelar su pasado. No entiendo lo que me quiere decir. ¿Que puedo irme? Pero usted me ha dicho que es policía, y entonces me tendría que detener. Le aseguro que en toda mi vida nunca me he visto obligado a detener a una persona ya oficialmente fallecida. ¿No es ilegal ocultar esta información? Eso es relativo, usted no existe oficialmente, y después de todo, mi condición actual no es de policía sino de agente especial de seguridad del Estado. Como tal, no estoy obligado a dar explicaciones oficiales pues estoy amparado por el protocolo de operaciones especiales, y entre otras prerrogativas se encuentra no tener que dar ninguna información si el caso está cerrado. Después de todo, el estudio de todos esos reglamentos le había ayudado a conocer ciertas ventajas de su cargo. Entonces, hasta que un expediente deje de ser secreto no seré detenida. Sería una correcta apreciación, si no fuese por el pequeño detalle que la única persona que conoce su actual situación soy yo. La investigación que me ha llevado hasta usted ha sido extraoficial y particular, y no tengo la intención de que deje de serlo. ¿Extraoficial? ¿Con qué finalidad? ¿Hacer que desaparezca extraoficialmente? Oh, no. Comentó sorprendido Manuel, me conformo con que no aparezca oficialmente. Solo. ¿Así de simple? Sí, aunque debe cumplir un requisito. ¿De qué se trata? De algo sencillo, solo deseo conocerla. Se quedaron en silencio. Ella claramente sorprendida y Manuel esperando a que reaccionase. ¿Conocerme? ¿Qué quiere decir con que desea conocerme? Pues saber cómo piensa y cómo ha estructurado toda la operación. Se fijó en que Antonia lo miraba inquieta. No se preocupe, se trata solo y exclusivamente a eso. No piense que he venido aquí a hacer chantaje ni con otras pretensiones, digamos. Más indecorosa se sintió un poco cursi por el uso de ese término más digno del siglo pasado. Ya veo, en un tono totalmente escéptico, ¿y cómo pretende conocerme? Solo necesitaré charlar 1 o 2 horas una vez por semana, usted elegirá el lugar y la hora. Considérelo como la visita a un amigo, o como la asistencia a un psicólogo si no le resulta tan agradable. ¿Y durante cuánto tiempo? El que sea necesario, días, semanas o meses si lo estimo necesario. ¿Con usted solo? La mayoría de las veces sí. Pero tengo una amiga psicóloga a la que también le tendrá que conceder alguna entrevista. Ya veo, cree que estoy loca, y desea tenerme bajo control. No es eso, realmente no creo que suponga ninguna amenaza ni que necesite ayuda psicológica. Usted tiene las ideas muy claras y nadie se las hará cambiar. ¿Entonces? Solo se trata de un favor personal, ya que en su momento mi amiga me ayudó en este caso y me comprometía que si algún día la encontraba compartiría toda la información. No se preocupe, se puede confiar totalmente en ella, de hecho debe estarle agradecida pues fue ella la que en cierta medida me convenció de que usted no era peligrosa para nadie. Bueno, claro, para nadie que no hubiese pertenecido a ETA o HB. Antonia hizo una mueca, dejando entrever un amago de sonrisa. ¿Hay algún amigo más al que deba favores? No, nadie más se enterará de su existencia. Bueno, imagino que habrá previsto que ahora que sé que son los únicos que me conocen los intente matar, y lógicamente habrá una tercera persona informada de todo esto, que actuará como seguro de vida. Apreció que Manuel ladeaba la cabeza expresando una cierta sorpresa. No se ofenda, no es que esa sea mi intención, pero reconozca que para mí sería una solución más sencilla que confiar toda mi futura vida en que un policía y una psicóloga mantengan un secreto. Sí, he pensado detenidamente en esa posibilidad. Si bien he desechado involucrar a una tercera persona, no creo que sea necesario ni que estemos en peligro. Es curioso, pero para tratarse de su propia seguridad, lo veo muy seguro. Sí, lo estoy, pero no de mí sino de usted. Creo conocerla y confiaré en su palabra, hasta ahora me consta que nunca la ha incumplido. ¿Y no teme confundirse? No, ya que al menos habré actuado consecuentemente. Tenga en cuenta que, si no la detengo, es porque creo firmemente que no va a seguir matando, por lo que si me confundo prefiero ser el primero en sentir las consecuencias. Respecto a mi amiga, usted no la conoce y ella tampoco sabe que sigue viva, y si ha pensado en matarme creo que lo hará cuanto antes, por lo que ella no correrá ningún riesgo. Entonces, si accedo a su pretensión, quedará todo olvidado.
Más que olvidado, que es difícil, oculto indefinidamente en nuestros recuerdos, pues todas mis notas están en este dossier y lo destruiré. Antonia aprovechó para tomar el último sorbo de café, manteniendo su mirada en el fondo de la taza como si allí se encontrasen las respuestas a sus preguntas. Cuando acabó, se secó lentamente los labios con la servilleta de papel, y volvió su mirada hacia Manuel. He de reconocer que toda esta situación me tiene confundida, me ha descubierto pero no me detiene. Tiene interés en conocerme pero no cree que sea peligrosa. Y mantiene la confianza en mí aunque se exponga a que lo mate. Todo esto me resulta muy extraño. No se ofenda, pero debe comprender mi suspicacia. La comprendo perfectamente. Yo lo he estado pensando durante las últimas semanas y he llegado a la conclusión de que esta es la solución más adecuada. Usted, por el contrario, solo ha dispuesto de unos minutos para asumir toda la situación. Así que, por extraño que le parezca,